Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Allí el Espíritu Santo dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos mirar a Jesús porque Él no solo es nuestra meta o nuestro premio, sino que Él es nuestro ejemplo. Él no solo es el camino por donde debemos correr la vida de fe, sino que Él mismo corrió la carrera y la ganó. Miramos a Jesús cuando vemos sus pisadas que quedaron marcadas en la senda, mostrándonos por dónde debemos andar. De allí que el apóstol Pedro nos exhorte diciendo que Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Cuando el autor de la carta, ahora en el verso 2, nos invita a poner la mirada en Jesús, no está descalificando a los héroes de la fe del capítulo 11 como ejemplos a imitar, pero sí está diciendo que ningún otro hombre pudo alcanzar la dimensión absoluta de Jesús como ejemplo de una obediencia perfecta. Jesús va adelante en la carrera cristiana, abriendo el camino para correrla y mostrando el modo de hacerlo. Es Jesús el que fue adelante, abriendo y marcando el camino de la vida de fe, dejando ejemplo personal a sus seguidores e imprimiendo en el camino del mundo las huellas personales de sus pisadas. Esto es de su propia experiencia como hombre. Que nuestro autor está hablando de la naturaleza humana de Cristo es claro en el nombre que usa para referirse a él, pues él le llama aquí Jesús. Ya no le llama Hijo de Dios, sino simplemente Jesús. Este nombre identifica la humanidad que asumió la segunda persona de la Trinidad, el Logos. Jesús en su naturaleza humana caminó por la vida terrena. Él nació, creció, padeció hambre y sed, sufrió de los mismos vejámenes que caracterizan la vida humana, fue despreciado, tentado, puesto a prueba y murió la muerte más cruel e ignominiosa de que se podía morir en su tiempo, es decir, siendo crucificado. Pero él nunca pecó. Él nos dio ejemplo con su vida de lo que es caminar exitosamente la vida de fe. Por lo tanto, Dios lo ha constituido en el modelo a seguir por todos los creyentes, siendo a la misma vez Él el camino y la meta. Por favor, lea primera de Pedro 2:21. Mis hermanos, un constante mirar a la gloria de Cristo reavivará y hará que nuestra vida espiritual florezca y prospere. Cuanto más contemplamos la gloria de Cristo por la fe, más espiritual y más celestial será el estado de nuestras almas. Mis hermanos, la razón por la que la vida en nuestras almas decae es porque llenamos nuestras mentes de otras cosas, pero cuando la mente se llena con pensamientos de Cristo y de su gloria, esas otras cosas serán expulsadas. Así es como nuestra vida espiritual es reavivada. Los expertos en griego bíblico afirman que la palabra griega usada aquí para autor, ton arkegon, realmente significa el que está a la cabeza, el líder, el pionero. El mismo sentido de esta palabra griega se encuentra en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor, dice aquí, es decir, al capitán de la salvación de ellos. O en Hechos capítulo 3, versículo 15, dice, y matasteis al autor, literalmente al príncipe de la vida. En todos estos pasajes, el sentido de la palabra es el líder o jefe, el que va con antelación a los que le siguen. Jesús es el que lidera la larga procesión de todos los hombres que han vivido una vida de fe. Él es el gran modelo a imitar por todos los creyentes. Jesús es el capitán del equipo de los vencedores y lo miramos a él esperando siempre sus instrucciones y órdenes. Aunque parezca extraño, Jesús, en su calidad de hombre, vivió una vida de fe. Esto no significa que Dios tenga fe, como enseñan erróneamente los modernos proponentes de la mal llamada teología de la fe, pues Dios no tiene fe, ya que esto implicaría que sobre Dios hubiese un ser o algo más grande y poderoso en el cual depositar su confianza, lo cual sería una herejía. Pero Jesús, el hombre perfecto, quien se despojó de su gloria en los cielos para vivir la vida humana en su plenitud, el cual en esa condición de humillación dijo ser inferior al Padre, como está en Juan 14, 28, él necesitó vivir una vida de fe. Caminó por la fe buscando siempre al Padre. Habló y actuó en filial dependencia al Padre. Por la fe, él apartó la mirada de todos los desalientos, las dificultades y oposiciones, pues había comprometido su causa con la del Señor que lo había enviado, con el Padre, cuya voluntad él había venido a cumplir. Por la fe resistió y venció todas las tentaciones. Así éstas procedieran de Satanás, de las falsas expectativas mesiánicas de Israel, o de sus propios discípulos. Por la fe, él hizo señales y prodigios en las cuales se simbolizaba el poder y el amor de la salvación de Dios. Antes de resucitar a Lázaro, en el poder de la fe, dio gracias a Dios de que lo oía todos los días. Y aquí se enseña entonces la naturaleza de todos sus milagros. Confió en Dios. De su propia experiencia, él pudo decir, tened fe en Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro adalid, nuestro capitán, quien nos ha dejado el ejemplo de lo que es caminar una vida de fe y terminar la carrera, terminarla bien. Ayúdanos, oh Rey, al contemplar hoy a Jesús en su palabra, que podamos ser fortalecidos de manera que andemos en vida de fe, en Cristo Jesús. Amén.